receptores o esas antenas que puede captar o que pueden captar los principios activos de las plantas. Precisamente nuestro organismo lo que tiene son o fabrica moléculas endógenas a las cuales se unen esos principios activos de la planta, moléculas endógenas que se unen a los receptores o a esas antenas que también son capaces de unirse los principios activos de la planta. Así entonces tenemos derivados de la planta como el THC, moléculas endógenas, que son las que el propio organismo genera, como la anandamida y el 2-araquidonoilglicerol. Todo el sistema enzimático, que es el responsable de generar y de sacar del medio esas moléculas que nosotros tenemos, y obviamente los receptores a los cuales se unen. Para hacer un poco de historia, cómo se descubrió todo este sistema endocannabinoide, arrancó con el descubrimiento del principio activo de la cannabis sativa por parte del doctor Mechoulam alrededor de los años 70. Entre los años 88 y 90 se describió y se clonó por primera vez el receptor, es decir, la molécula o la antena a la cual esos principios activos de la planta o las moléculas endógenas que fabricamos pueden unirse. Así, a lo largo del tiempo se descubrió primero el primer endocannabinoide, como es la anandamida. Después se descubrió y se clonó otro de los receptores a los cuales se unen estas moléculas. En el año 1995 se descubrió otro de los endocannabinoides, el 2-araquidonoilglicerol, y entre los años 94 y 97 toda la maquinaria metabólica de estas moléculas. Bueno, Pancho les habló muy bien de las plantas, yo no voy a entrar en esto, además soy una desconocedora total del tema. Sí, lo que les quiero decir, así muy en líneas generales, que las plantas tienen alrededor de 400 o más compuestos, que más de 60 son cannabinoides y que los distintos principios activos, THC, cannabidiol como el CBD y cannabinol como el CBN, tienen distintas propiedades. Pero no tenemos que olvidarnos de otros componentes de la planta, como terpenos, terpenoides y flavonoides, que tienen efectos sinergísticos con estos endocannabinoides. Ahora, ¿hablar de marihuana es lo mismo que hablar de endocannabinoides? Si nosotros observamos las estructuras químicas del THC, del CBD y del CBN y las comparamos con las moléculas que nuestro propio organismo genera, no podemos decir que son exactamente iguales, pero sí que tienen bastante similitud o que tienen cierta similitud. Y esa similitud hace que tanto las de la planta como las que nosotros fabricamos se puedan unir a los mismos receptores. Y si vemos la estructura tridimensional del tetrahidrocannabinol y de la anandamida totalmente similares, más nos da la idea que estas moléculas pueden encajar perfectamente en los mismos tipos de receptores. Así podemos hablar de fitocannabinoides, es decir, los que derivan de la planta, de endocannabinoides, como los que genera nuestro propio organismo, y de sintéticos que en realidad se usan para estudios de investigación. ¿Qué otra cosa podemos decir de los endocannabinoides? Estas moléculas que nuestro organismo generan son de naturaleza lipídica y derivan, en el caso del 2-araquidonoilglicerol, tienen un esqueleto glicerol y un ácido graso. Las dos tienen la particularidad de tener un ácido graso largo de muchos átomos de carbono, tiene 20 átomos de carbono y 4 dobles enlaces que se llama ácido araquidónico. Y esto es importante porque en el proceso catabólico de estas moléculas, este ácido araquidónico se libera y puede dar origen a moléculas inflamatorias en su proceso metabólico.
Como vemos, el 2-araquidonoilglicerol, que lo voy a pasar a llamar 2-AG ahora, y a la anandamida AEA, es el de mayor proporción en cerebro y es un agonista total de receptores CB1 y CB2. Quiere decir que se une a los receptores a concentraciones muy bajas. Mientras que la anandamida está en menor proporción que este otro cannabinoide y es un agonista parcial de CB1 y CB2. Es decir, que se necesita una mayor concentración para poder unirse y ejercer sus efectos a nivel de los receptores. Bueno, ahora viene lo más complicado y es a lo que nosotros nos abocamos en nuestros estudios. Estas moléculas, la anandamida y el 2-araquidonoilglicerol, se sintetizan por unas moléculas de naturaleza proteica que se llaman enzimas. Las principales enzimas de síntesis del 2-araquidonoilglicerol son la diacilgliceridolipasa, la fosfolipasa C, no se complican con esto, y la lisofosfatidatofosphatasa. Pero a su vez, estas moléculas desaparecen y desaparecen por la acción de enzimas de naturaleza hidrolítica como la monoacilglicerol lipasa y la ácido graso amido hidrolasa. ¿Cómo se sintetizan estas moléculas? Hay distintas teorías, hay 3 teorías, pero la que tiene más aval científico es la síntesis a demanda, es decir, se desencadena todo el proceso biosintético frente a un estado determinado del organismo. Esta también la deben haber visto, lo que estuvieron hoy a la mañana. Esto es cómo se distribuyen los receptores cannabinoides en el organismo. Los que están en verde representan el receptor CB1, los que están en amarillo el CB2 y los que están en celeste comparten ubicación. Si vemos que están en todos lados, eso nos lleva a pensar o a ver o a entender el porqué de los efectos en distintas patologías que pueden estar generando los principios activos de la planta. Hasta no hace mucho tiempo se pensó que el CB1 era exclusivamente neuronal y que el CB2 se encontraba en sistema inmune. Hoy se ha visto que el CB1 también está en sistemas periféricos o en tejidos periféricos y que el CB2 no solo está en glía, como hablando del sistema nervioso, como se lo había descrito por mucho tiempo, sino que también está en neuronas. Y eso nosotros también lo pudimos observar en nuestros estudios. Bueno, son receptores que se llaman de 7 segmentos transmembranas, son de naturaleza proteica, atraviesan muchas veces las membranas, 7 veces, por eso se llaman así, y están acoplados a una proteína G, y al unirse el agonista, es decir, al unirse el 2-AG, la anandamida o algunos de los principios activos de la planta a estos receptores, desencadenan una serie de mecanismos intracelulares que llevan a la respuesta celular. Pero se ha visto últimamente que estas moléculas no solo se unen a estos receptores, si bien a estos los hacen con una alta afinidad, sino que se unen a otro tipo de receptores, como el receptor vainilloide, que desencadena otra cascada de señalización, y a un receptor que se lo llamaba huérfano, porque no se conocía su ligando, hoy se sabe que los cannabinoides son ligandos de este receptor, que se llama GPR55 y que también es un receptor de este tipo. Bueno, no voy a complicarles la vida con esto, pero es para que vean cómo, según a los tipos de receptores que se unan, es la cascada de señalización que se genera dentro de la célula o dentro del terminal sináptico y hace que esa cascada de señalización module la respuesta que el 2-AG, la anandamida, el THC, el CBD produjo o generó. Y yo me voy a abocar, nosotros estudiamos, ahora les voy a mostrar el sistema nervioso, por eso es que les hablo de la importancia que tienen en control de fenómenos de plasticidad asociadas a la transmisión de 2 neurotransmisores, uno excitatorio y otro inhibitorio, como son el glutamato y el GABA.
¿Qué pasa con los cannabinoides en el sistema nervioso central? Por efecto de un estímulo, se activa todo el mecanismo biosintético. Acá lo ejemplifiqué para un solo cannabinoide por el 2-AG. Ese 2-AG se une a un receptor presináptico. Aquí tenemos una neurona que se pone en contacto con otra neurona. Eso se llama sinapsis. Y una vez que se une al receptor, termina la señalización por hidrólisis o por degradación de esa molécula. Precisamente, una de las características de este sistema es que la mayoría de los neurotransmisores se encuentran a nivel presináptico y tienen sus receptores o su mecanismo de acción a nivel postsináptico. En el caso de este sistema es al revés. Se sintetizan a nivel postsináptico y tienen acción sobre receptores presinápticos. Por eso es que tienen una acción retrógrada. Y en esta acción disminuyen la liberación de muchos neurotransmisores, entre ellos el glutamato y el GABA. A nivel del sistema nervioso central regulan muchísimas funciones. Yo resalté en letras más grandes la modulación en memoria y en procesos cognitivos, la neuroprotección y la plasticidad sináptica, porque nuestros estudios apuntan, o nuestros modelos apuntan a esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo general que nos planteamos con este proyecto? Estudiar los mecanismos moleculares que están asociados a la metabolización y regulación de estas moléculas endógenas en procesos fisiológicos y patológicos que implican o que tienen como blanco al sistema nervioso central. Para esto lo abordamos en un modelo fisiológico de envejecimiento, es decir, en lo que ocurre por el pasar de los años. Y otro modelo fisiológico que estamos poniendo o que hemos puesto a punto y que hemos encontrado resultados interesantes es el fenómeno de fototransducción. ¿Qué es eso? La retina tiene distintos tipos neuronales y hay unas células llamadas fotorreceptores que son las responsables de sensar la luz. Una vez que sensan la luz, en estas células se producen una serie de modificaciones que se van transmitiendo a otras neuronas de la retina y llevan su estímulo a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué apuntamos al envejecimiento? Bueno, ahora les cuento los modelos patológicos y después les digo los que les iba a decir ahora. Y como modelos patológicos tenemos el daño neurotóxico inducido por el péptido beta-amiloide, y esto nosotros lo tomamos como modelo de enfermedad de Alzheimer porque el péptido es una proteína que se ve en neuronas de individuos que padecen la enfermedad. También lo evaluamos esto en terminales sinápticos y en núcleos neuronales. Y también los modelos patológicos que vamos a presentar son los obtenidos a partir de retinas que se someten a daño por un estímulo lumínico muy alto. Fíjense que tanto en el envejecimiento como en la enfermedad de Alzheimer, como en la injuria producida por alta luz, es un proceso que produce neurodegeneración o muerte neuronal. Y una de las cosas que no les dije, pero bueno, a lo largo de las charlas que hemos tenido se ha dicho, estas moléculas tienen la particularidad de ser neuroprotectoras. Por lo tanto, pretendemos determinar cómo funcionan las vías metabólicas de estas moléculas neuroprotectoras y qué papel generan en procesos de injuria generados por amiloidosis, por depósitos del péptido o por alta intensidad lumínica. Y ver cómo todo esto se regula por neuromoduladores y por fitocannabinoides. Y acá es donde entra a cumplir un papel la planta. Bueno, por este proyecto nos otorgaron este año un subsidio a la agencia y hace 3 años nos había otorgado otro, así que si nos pagan, podemos seguir con todo esto.
¿Con qué modelos biológicos trabajamos? Nosotros trabajamos con modelos animales o con tejidos provenientes de modelos animales. En nuestro modelo de envejecimiento trabajamos con ratas de 4 meses, que son adultas, y 26 meses, que son seniles. Utilizamos la corteza cerebral y a partir de esa corteza cerebral nos quedamos con la fracción sinaptosomal, es decir, con el lugar donde se produce el contacto, la comunicación neurona-neurona. En el caso de envejecimiento, trabajamos directamente con ese terminal sináptico y en el caso del modelo de enfermedad de Alzheimer, a ese terminal sináptico proveniente, no de ratas con Alzheimer, no de ratas viejas, sino de ratas adultas, lo ponemos en contacto con distintas conformaciones del péptido beta-amiloide, que después les voy a mostrar en la enfermedad. Y por otro lado, trabajamos con fracción nuclear de esta corteza. ¿Por qué? Porque vimos que este sistema no solo lo encontramos y funciona en el contacto neurona-neurona, sino que también tiene una localización intracelular y, como vamos a ver, un resultado bastante reciente, la funcionalidad que tiene que ver o que genera a nivel del DNA nuclear. Y este es el modelo de fototransducción que estamos empleando. Aquí trabajamos con ojos que nos proveen un frigorífico local y a esos ojos los sometemos a la copa del ojo, bueno, se hace una incisión, etcétera, etcétera, no voy a entrar en detalles, en condiciones de oscuridad y los sometemos a 3000 luxes, a una intensidad lumínica determinada durante un periodo de tiempo, durante media hora. Después aislamos estas células que son las responsables de llevar a cabo esa captación de luz y esa señal al resto de las células retinianas para ir por el nervio óptico al sistema nervioso central. Bueno, voy a arrancar por el modelo de envejecimiento. En el envejecimiento ustedes saben que hay una disminución en la coordinación motora y en las habilidades sensoriales. Me refiero al envejecimiento por el paso de los años. Andamos más lentos, escuchamos menos, vemos menos también. Y otra cosa interesante es que muchas veces el proceso de senilidad es la puerta de entrada a algunas enfermedades neurodegenerativas. Esto genera alteraciones en la conectividad neuronal, en los procesos de sinapsis o de contacto neuronas-neuronas. También hay cambios en la expresión de receptores de algunos neurotransmisores y esto lleva a un déficit en la memoria y el aprendizaje. Ahora, ¿por qué envejecimiento y sistema endocannabinoide? Bueno, se ha visto que el sistema endocannabinoide es capaz de modular procesos celulares y relacionados al envejecimiento. Se ha visto que el sistema endocannabinoide sufre distintos cambios que podrían ser la causa o contribuir al proceso de envejecimiento y que en líneas generales la señalización por endocannabinoides está disminuida en el envejecimiento, al menos en determinadas áreas cerebrales. Esto es un trabajo de Vilke y Gorzo del año 2012, donde vemos qué hace el envejecimiento en la célula. Se producen unas moléculas que se llaman especies reactivas de oxígeno, que son deleterias y dañinas para la célula. Se generan moléculas mal plegadas que normalmente una célula en condiciones fisiológicas las puede limpiar, pero en condiciones patológicas o en el envejecimiento no ocurre eso. Esto va a llevar a un déficit sináptico y a un proceso neuroinflamatorio. La mayoría de, tanto el envejecimiento como la mayoría de las patologías del sistema nervioso central conllevan a un proceso inflamatorio. Y en definitiva todo esto genera un deterioro cognitivo con una alta susceptibilidad de enfermedades neurodegenerativas. Precisamente aquí vemos la plantita que tiene una serie de funciones y no solo la plantita, sino los componentes que nuestro organismo genera,
como un efecto antioxidante, como una facilitación de estas moléculas. Se ha visto que es capaz de eliminar el péptido beta-amiloide que se deposita en neuronas en la enfermedad de Alzheimer. Tiene funciones neuroprotectoras y efectos antiinflamatorios, como les venía diciendo. Por lo tanto, estaría atenuando los déficits que están relacionados con la edad. Bueno, este es nuestro modelo de envejecimiento. ¿Y por qué corteza cerebral? Porque es una zona altamente vulnerable al envejecimiento. Es una de las principales áreas afectadas en la enfermedad de Alzheimer y además están todos los componentes del sistema cannabinoide. Entonces, en nuestro modelo, a partir de corteza cerebral, obtenemos esta región de contacto entre neuronas. Y ahí estudiamos lo que pasa con el metabolismo, es decir, con la síntesis y la desaparición de estas moléculas endógenas. Esto es la forma de obtener esa fracción sinaptosomal. Se hace por un proceso de ultracentrifugación y estas técnicas con variaciones son aplicadas también a la preparación de células fotorreceptoras. Obviamente no exactamente igual, cambian los medios y cambian las velocidades, pero para que tengan una idea que en el laboratorio podemos obtener esa región de contacto entre neuronas, podemos obtener células fotorreceptoras y podemos obtener organelas subcelulares, como por ejemplo, obtener y purificar, como por ejemplo la fracción nuclear. Y a partir de acá, estudiamos qué es lo que pasa con el metabolismo de endocannabinoides. Ahora, ¿cómo lo estudiamos? Evaluamos la expresión de los receptores y de las enzimas que están involucradas en este sistema cannabinoide por técnicas de Western blot y además medimos las actividades de estas enzimas. Es decir, medimos cuánto se puede sintetizar o cuánto se puede degradar por una vía o por otra de estas moléculas endógenas. Y esto lo hacemos empleando sustratos radiomarcados, que si lo vemos acá, por ejemplo, en el caso de la síntesis, si empleamos diacilglicerol radiomarcado y liso-PA radiomarcado, que son dos de los sustratos que dan origen a esta molécula endógena, podemos seguir o ver la formación de uno de los endocannabinoides. Y de la misma manera se puede ver la degradación. En el caso de anandamida, lo único que hemos evaluado nosotros es hidrólisis, porque no hemos podido comprar los sustratos radiomarcados para poder hacer la síntesis, no hemos podido por razones de plata. Y otra de las cosas que le quiero decir es que muchos de los sustratos radiomarcados empleados en nuestros estudios son sintetizados por nosotros mismos en el laboratorio. Bueno, yo no voy a venir con gráficos, ni con tablas, ni con números, simplemente les voy a mostrar el resumen de algunos de los trabajos que hemos publicado. Esto que ven acá, Pascual y Col, Ana Clara Pascual hizo la tesis doctoral en el tema. En realidad lo que les quería decir es que este tema dio origen a dos tesis doctorales, una de la doctora Gabeglio, que ahora se está involucrando mucho más en lo que es cannabinoides o endocannabinoides a nivel nuclear. Otra de las tesis a cargo de la doctora Ana Clara Pascual, ambas investigadoras del CONICET. Y en la parte de fototransducción está en vías de desarrollo una tesis doctoral a cargo de Estefanía Chamorro Aguirre, que es una becaria que importamos de Colombia y está haciendo su tesis doctoral en células fotorreceptoras. Bueno, después de este paréntesis, evaluando las actividades de síntesis y de degradación de estas moléculas, pudimos ver que en el envejecimiento hay un nivel disminuido de 2-araquidonilglicerol, de una de las moléculas neuroprotectoras que nuestro organismo genera. Pensamos que este déficit podría estar predisponiendo al deterioro causado
por la edad. Otra de las cosas interesantísimas que pudimos ver es que el propio metabolismo de estas moléculas, de estos endocannabinoides, es regulado por sus propios receptores. Es decir, si nosotros tratamos, o nuestros modelos, trabajamos con agonistas o antagonistas de los receptores CB1 y CB2, vimos que eso modifica el metabolismo de estas moléculas. Y esto es interesante para aquellos que escucharon hoy a Diego, que él en algún momento habló, que él, no me acuerdo si se refirió al CBD o al THC, disminuye la recaptación de estas moléculas endógenas. Es decir, que podríamos estar regulando la disponibilidad de estas moléculas endógenas desde principios activos de la planta, que es un poco a lo que apuntamos nosotros también, como van a ver después en el proyecto, en este proyecto que presentamos. Bueno, en relación a eso, lo que vimos empleando agonistas, los agonistas son moléculas que se unen a los receptores y que generan efectos similares a las moléculas endógenas. Los antagonistas son moléculas que bloquean a los receptores e impiden que un agonista pueda unirse, impide entre comillas, porque por ahí puede haber desplazamiento. Bueno, eso no se los voy a contar ahora. Bueno, de esta manera nosotros lo que vimos es que antagonizando los receptores, ambos receptores, CB1 y CB2, acá están los grafiquitos, antagonista CB1, antagonista CB2, se inhibía la hidrólisis del 2-araquidonoilglicerol y se estimulaba su síntesis, lo que llevaba a una mayor disponibilidad de esta molécula endógena. Cuando lo evaluamos lo mismo, pero en el caso de la hidrólisis de anandamida, bueno, lo primero que vimos que en el envejecimiento la actividad de hidrólisis disminuía, llevando a una mayor disponibilidad de anandamida. No les puedo decir qué pasa con la síntesis porque no lo hemos medido, no lo hemos podido evaluar. Y que cuando tanto el agonista específico CB2 como ambos antagonistas eran capaces de inhibir la enzima generando una mayor formación de anandamida. Esto también dio origen a otras publicaciones de nuestro grupo. Esto es interesantísimo y les vuelvo a recalcar pensándolo un poco desde la planta también, porque puede ser que principios activos de la planta nos ayuden a generar una mayor formación de estas moléculas endógenas y haciendo un efecto sinergístico también. Bueno, entonces, como conclusiones de esta parte de envejecimiento, podemos decir que en la corteza cerebral envejecida hay una menor expresión, bueno, esto no se los mostré, pero también disminuye la expresión de receptores a los cuales se unen estas moléculas. Hay una disminución en la disponibilidad de 2-araquidonoilglicerol, lo que para nosotros podría ser responsable de esa disfunción sináptica que se ve en la senescencia, que antagonizando selectivamente CB1 y CB2 aumenta la disponibilidad de 2-AG en animales seniles, y que en la corteza cerebral envejecida hay una mayor disponibilidad de anandamida, lo que podría estar compensando la falta de la otra molécula neuroprotectora como es el 2-AG. Y que agonistas de CB2 y antagonistas de ambos receptores generan una mayor disponibilidad de anandamida. Por lo tanto, las enzimas responsables del metabolismo de 2-AG y de anandamida, regulada a través de los receptores, podrían convertirse en promisorios blancos terapéuticos. El otro modelo con el que trabajamos es el de la amiloidosis observada en la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer se dan una serie de factores como una sobreproducción y
y un agregado de una proteína que se llama beta-amiloide, que a su vez viene de otra proteína mucho más grande. Este péptido se oligomeriza y se deposita en placas. Esos oligómeros generan efectos sobre la sinapsis. Hasta no hace mucho se pensaba que eran las fibrillas las que generaban alteraciones en las neuronas. Hoy se saben que los patógenos son los oligómeros. Esto genera una injuria sináptica progresiva con una alteración en la homeostasis o en el funcionamiento neuronal y un daño oxidativo marcado. Alteraciones de determinadas enzimas, como fosforilantes y desfosforilantes, y un daño neuronal totalmente extendido que lleva a un proceso de demencia. Nosotros trabajamos con un modelo biológico de enfermedad de Alzheimer, preparando al péptido en las distintas conformaciones que se ven a lo largo de la enfermedad. Así tenemos monómeros, que serían nuestros controles que no hacen nada, oligómeros, que serían los patógenos, y esos oligómeros después se ramifican y generan fibrillas de estas maneras. Esto es lo que se ve en neuronas de individuos que tienen la patología en estadios iniciales de la enfermedad y en estadios tardíos de la enfermedad. Y el tema es que cuando aparecen las primeras manifestaciones de la enfermedad de Alzheimer, cuando no sabemos dónde estamos ubicados, nos desorientamos, dejamos las hornallas prendidas, etcétera, etcétera, esto ya apareció 6 o 7 años antes. Bueno, entonces, ¿qué vimos o qué hicimos nosotros? A esos terminales sinápticos los pusimos en contacto con las formas oligoméricas o fibrilares del péptido. Así es como, esto es una microscopía, bueno, no les dije que lo anterior eran microscopías electrónicas de cómo se veían las formaciones de los péptidos, y esto es una microscopía electrónica de cómo se ven los depósitos de oligómeros en tratamiento o que son puestos en contacto con el terminal sináptico. ¿Qué vimos nosotros? Siempre evaluando la síntesis y la degradación, que había una menor formación de 2-araquidonilglicerol, es decir, que los oligómeros interrumpían de determinada manera la actividad de las enzimas, disminuyen la actividad de la principal enzima de síntesis, a la otra no le hacen nada, y si bien disminuyen la actividad de hidrólisis, esto es mucho más marcado, llevando a una menor disponibilidad o formación de 2-araquidonilglicerol. Cuando evaluamos la formación de fibrillas o el efecto de las fibrillas, vimos que había un aumento en la actividad de MAG lipasa, pero también había un aumento mucho más marcado en la de síntesis, lo que lleva a una mayor formación de 2-AG. Fíjense acá cómo se ven las microscopías electrónicas de los sinaptosomas en contacto con las fibrillas. Se forma como un pegoteo, se unen bastante, y esto nosotros pensamos, y además lo vemos por microscopía, que hace imposible que los oligómeros tengan acceso a ese terminal sináptico. Y precisamente se ha postulado a las fibrillas como reservorios de oligómeros que son los realmente patógenos. Por eso creemos, o así lo publicamos y nos lo aceptaron, que el aumento de 2-AG sería porque no habría accesibilidad de la forma monomérica, oligomérica, al terminal sináptico. Bueno, como vemos, los oligómeros alteran la membrana sinaptosomal. Esto yo no se los muestro en resultados, pero vimos, midiendo determinadas cosas o determinadas actividades, que cuando se rompe la membrana hay enzimas que están dentro del terminal que salen. Bueno, vimos que
estaban aumentadas esas enzimas, por lo tanto, lo vimos no solo microscópicamente o por microscopía electrónica, sino también midiendo actividades. Que hay una disminución de las lipásicas, de las actividades de determinadas enzimas, de las lipasas, la que sintetiza y la que degrada, y esto disminuye la disponibilidad del neuroprotector, pudiendo así contribuir a la progresión de la enfermedad. Con el caso de las fibrillas, vimos lo que les comentaba, que esas fibrillas aglomeran a los sinaptosomas, por lo tanto pensamos y vimos que por microscopía, que es difícil que puedan, o sea, no se veían esas formaciones oligoméricas dentro del terminal como la veíamos en el otro caso, y eso estaría haciendo que nosotros veamos mayor disponibilidad de este cannabinoide. Por lo tanto, de esto podemos decir que las distintas conformaciones del péptido tienen distintos efectos sobre el terminal sináptico, siendo los oligómeros los agentes neurotóxicos en esta patología. Bueno, y esto es lo que les quería comentar. Esto es bastante reciente. Es un trabajo que está llevando a cabo la doctora Gaveglio. Pudimos ver que todo lo que les mostré en Sinaptosomas lo ha llevado a cabo en colaboración con la doctora Gaveglio, Ana Clara Pascual, o mejor dicho, Ana Clara Pascual y la doctora Gaveglio han colaborado. Bueno, a nivel nuclear pudimos ver que hay síntesis de dosaje, es decir, está toda la maquinaria biosintética para generar el 2-araquidonoilglicerol. Una particularidad que eso lo dijo hoy Diego también, agonista o endocannabinoide se une también a receptores que son nucleares, que responden a factores de proliferación peroxisomal, que están íntimamente relacionados a efectos neuroprotectores y antiinflamatorios. Virginia lo que vio es que además de toda la síntesis o de todas las enzimas que sintetizan esta molécula, estaba el receptor, y que si tratábamos a ese receptor con un agonista, a través de una fosforilación de una proteína intermediaria, se veía la fosforilación de histonas. Esto está mostrando que a los cannabinoides como moduladores de la regulación de la cromatina, es decir, una función intracelular y a nivel nuclear importantísima. Y por último, los trabajos que hace 2 años que está llevando a cabo en el Instituto Estefanía nos han llevado a ver en el proceso visual o por estímulo de luz un aumento de los receptores CB1 y CB2, una disminución del GPR55 y la expresión del vainilloide no se modifica, y las actividades de las enzimas nos llevó a decir o a mostrar que hay una mayor producción de 2-AG por efecto de la luz. Es decir, que el sistema cannabinoide estaría en alza o estaría regulado por estímulo lumínico. ¿Qué planteamos con nuestro trabajo? Si se logra en cierta forma disminuir la hidrólisis o la desaparición de estas moléculas endógenas y aumentar la actividad de las enzimas que los sintetizan, una de las formas podría ser regulando los receptores o generando algún efecto sinergístico con principios activos de la planta. Podríamos tener una mayor disponibilidad de estas moléculas endógenas, atenuando los procesos neurodegenerativos o de daño celular. Ustedes dirán, creo que no se los comenté, ¿qué tiene que ver la fototransducción con el daño celular? Hay enfermedades, como la retinitis pigmentosa, por ejemplo, que cursa con desaparición de estas moléculas o con atrofia de estas células fotorreceptoras. A eso apuntamos en esto, del daño celular.
¿Y cómo vamos a seguir? Y aquí entran los chicos de la asociación con distintas líneas celulares de neuroblastoma humano, con el terminal sináptico y con una línea celular que per se ella produce cantidades importantes de beta-amiloide y con la célula fotorreceptora, tratarlos con extractos de una cepa que tiene una relación 1:1 de THC-CBD y ver, qué es lo que ocurre con el metabolismo de estas moléculas endógenas. Bueno, nosotros trabajamos en este complejo, en el Centro Científico Tecnológico, que depende en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, que es de doble dependencia, con ICEDUNS. Salvo Estefanía, bueno, y muchos de los colaboradores también pertenecemos o somos docentes de la Universidad Nacional del Sur. Dentro del staff del proyecto están las doctoras Virginia Gabeglio, que es la responsable de todo lo que tiene que ver con señalización y funcionamiento y metabolismo lipídico a nivel nuclear. La doctora Ana Clara Pascual, que fue la que presentó los resultados de ella, son los de terminal sináptico, y ahora está viendo otra arista de lo que se conoce como, o sea, denominado diabetes tipo 3, que es el rol que tiene la insulina en la enfermedad de Alzheimer. Ahí está con trabajos que en algún momento probablemente lo podamos contar acá. La bióloga Estefanía Chamorro Aguirre, que es nuestra última adquisición, que está haciendo la tesis en células fotorreceptoras. Bueno, y yo, perdón, no sé qué toqué, a cargo del grupo. Y como colaboradores externos tenemos a la doctora María de Ceballos del Instituto Ramón y Cajal de Madrid, donde tuve la posibilidad de ir en 2 oportunidades a hacer trabajos en colaboración con ella. Y tuve la suerte de ahí sí trabajar con cerebros post-mortem de individuos que habían sufrido Alzheimer. Tenemos 3 publicaciones en colaboración con ellos. Y ahora se han incorporado en este nuevo proyecto Pablo Milano, que es bioquímico, que es profesional de apoyo del INIVIB, y él va a ser el responsable de controlar la calidad de los extractos de la planta que nosotros preparemos. Viviana Cambi, que es profesora de farmacobotánica de la UNS, y ella nos va a indicar las condiciones para el cultivo de las plantas. Y la Asociación Cannabis Medicinal de Bahía Blanca, que van a ser los que nos van a aportar no solo las plantas o las semillas, sino todos sus conocimientos en materia de cultivo de plantas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.